Bien, quiero hoy compartirles una palabra y para comenzar, imagínense que esta semana me encontré una estampa con un aviso que dice: si se quita la libertad de expresión, entonces tontos y silenciosos podemos ser llevados como ovejas a la matanza. Esto lo escribió George Washington. Y también casualmente leía un comentario de un personaje famoso y millonario que a propósito está muy de moda, ustedes todos conocen, y es Elon Musk. Y decía: el grado en que se está socavando la libertad de expresión en todo el mundo es extremadamente alarmante. La libertad de expresión dice que es la base de la democracia. Y pues todo esto me lleva a pensar una cosa. Estamos viviendo un tiempo donde se habla mucho de la libertad. Algunos países con políticas muy drásticas en sus gobiernos, como lo que estamos viviendo hoy, viendo con nuestro país vecino, Venezuela. Están coaccionando a las personas a tener libertad de expresión. Los están oprimiendo, hay discriminación, hay pobreza. ¿Por qué? Por pensar de manera diferente. Y los están hasta torturando y encarcelando porque quieren buscar esa libertad y salen y hacen manifestaciones en las calles para poder expresar su descontento. Ahora, por otro lado, otras personas, si ustedes lo han visto, están exigiendo libertad para decir lo que piensan, hacer lo que les parezca mejor y vivir de una manera que les apetezca. Todo el mundo quiere libertad, como el poder ser diferentes en temas como la sexualidad, creencias, el aborto, etcétera, donde la gente dice: soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. ¿Han visto? ¿No han escuchado? Así que el concepto de la libertad pues es muy contradictorio y también es muy valorado entre nosotros, los seres humanos. Nos gusta hablar de nuestro derecho a ser libres y a actuar como nosotros queremos. Por eso hoy quiero compartirles una palabra que he titulado: ¿qué significa ser verdaderamente libres? Y para mí la mejor definición de lo que es la verdadera libertad se puede resumir en una sola verdad. Ocurre solo a través de una relación con nuestro Señor. Dice la palabra en Juan 8:36: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces con Cristo somos libres. ¿Libres de qué? De todo, de pecado, libres del pasado, de la condenación. Pero la libertad en Cristo no es lo mismo que la libertad política o económica de la que les estaba hablando. De hecho, algunas de las personas que han sido oprimidas más duramente en la historia, cuando leemos la palabra, han tenido completa libertad en Cristo. Y nos preguntamos: ¿cómo así? Pues la Biblia nos dice que espiritualmente hablando, nadie está libre. Y les voy a demostrar por qué. En Romanos 6, del 16 al 18, dice la palabra: ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva ¿a qué? A la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva ¿a qué? A vida eterna. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¡Wow! Pablo pues nos explica que todos somos esclavos. Dice: o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia, es decir, de la vida recta. Entonces aquellos que son esclavos del pecado pues no se pueden liberar fácilmente a sí mismos de él. Pero una vez que somos libres del castigo, del poder del pecado, ¿a través de qué? De la obra de la cruz,
nos convertimos en una clase de esclavos diferentes. En esa clase de esclavitud es donde encontramos verdadera libertad, donde encontramos la paz en esa esclavitud. Parece una contradicción, pero la única verdadera libertad en nuestro Señor Jesucristo viene a nosotros, a aquellos que somos sus esclavos. Yo soy un esclavo a Cristo porque por amor a Él. Mi vida ahora le pertenece a Él. Yo me rijo por sus instrucciones. Hago todo lo que Él me diga que yo haga. Y yo obedezco. Por eso mi vida se llena de gozo, hay paz, hay esperanza, hay dicha, hay consuelo, hay abundancia. Esa es la verdadera libertad. Ser esclavos de la justicia, ser esclavos de Cristo. Y cuando somos esclavos de Él, entonces somos verdaderamente libres. Esa es la libertad de que quiero hoy hablarles. Cuando hablamos de esclavitud, normalmente lo relacionamos con algo desagradable, es miseria, es desigualdad. Pero la verdadera libertad es ser esclavos de esa paz, de ese gozo que ahora nosotros como cristianos podemos experimentar. ¿Cómo? Pues siendo hijos de Dios. Ya tenemos esa libertad. Pero entonces nos preguntamos, como cristianos, ¿por qué estamos de pronto en alguna esclavitud? Y la palabra en Romanos 8:2 dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Eso quiere decir que ahora sabemos la verdad, y esa verdad es la que nos hace libre. Entonces, algunos cristianos, tengo que decir cristianos, viven como si estuvieran aún en otro tipo de esclavitud. ¿Y saben por qué? Por una pequeña razón. Muchas veces nos rebelamos contra nuestro propio amo. Es decir, si Jesús es mi amo, me puedo rebelar contra Él. ¿Por qué? Porque me niego a obedecer lo que Él me dice y me aferro a la vida pasada. De pronto me sujeto nuevamente a esos pecados que me ataron alguna vez al enemigo, que era antes mi amo. Pues nuestra nueva naturaleza, la que vivimos hoy, recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, pero vivimos, esta carne vive en la vieja naturaleza carnal. Entonces, ¿qué pasa? Somos seres humanos y somos atraídos al pecado. Esta carnecita nos quiere dominar. Esta semana atendimos una pareja, y una pareja cristiana, una pareja jovencita, muy bonita, comenzando su vida con un bebé. Y entonces nos dicen: es que nosotros tenemos un conflicto. Y ella, una muchacha muy joven, abre su corazón y empieza a llorar contándonos. Y él también se le salían las lágrimas. Dice: es que esta semana pasó algo y descubrí a mi esposo en pornografía. Y yo siento que él me fue infiel. Y él dice: los dos nacimos en hogares cristianos y los dos servimos en la iglesia. Y él dice: para mí fue quitarme un peso de encima, porque desde chiquito mi vida yo he sido esclavo de la pornografía y no lo he podido manejar. Y él lloraba diciendo: gracias a Dios salió esto a la luz. Yo era esclavo de este pecado y yo no pude abrir mi corazón aún con mi pastor. Eso es lo que hace el enemigo, porque nuestra naturaleza carnal pues nos atrae eso que vivimos. Él decía: es que yo a los 5 años fui abusado por una prima de 15 años, yo apenas con 5 añitos. Y desde ahí nació algo que me hizo esclavo de ese pasado.
Y le dije, tranquilo, en el Señor todos podemos ser libres. Y comenzamos un proceso. Y esa es la buena noticia, es que ya el pecado no nos puede controlar. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de esos hábitos que traíamos del pasado. Lo dice la palabra clarito en Romanos 8, del 5 al 8. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿qué? Piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, escúcheme en esto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¡Wow! Entonces, analicemos una cosa. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces, ¿qué pasa? Pues ya no tenemos que estar dominados por la naturaleza pecaminosa. Cristo vive en nosotros. Yo siempre digo eso, es que el Espíritu de Dios, el poder de Dios está en nosotros. Porque ya fuimos, ¿qué? Declarados justos a los ojos de Dios. Por lo tanto, ya no estamos obligados a hacer lo que esta carnecita nos incita a hacer. No estamos obligados. Ahora, tenemos libre albedrío. Y la palabra es muy clara. Si obedecemos, viviremos. Pero si nos dejamos vencer de la naturaleza pecaminosa, lo dice la palabra, ¿qué? Moriremos. O sea, Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, lento para la ira y grande misericordia. Pero nosotros somos quienes decidimos, ¿será que esta carnecita, aún llevando 15, 20 años de cristiano, me quiere dominar y no hay un cambio en mí? ¿No hay una transformación en mí? Es porque el Espíritu Santo no le he permitido que tome el control de mi vida. Miren lo que dice la palabra en Efesios 4, del 22 al 27, se las voy a leer. Entonces, en ese caso nos dice el Señor, pues deshágase de esa vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está, ¿qué? Corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dice el verso 25, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero ¿qué pasa? A menudo volvemos a ponernos cadenas, porque hay una parte de nosotros que ama la vida antigua. Ahí es donde tenemos que reflexionar y decir, ¿será que en mí todavía hay cosas del pasado? De eso que me tuvo esclavo y aún viene y quiere controlar mis emociones, mi carácter, mi manera de expresar, de hablar. Creo yo que uno de los problemas del ser humano es que no tenemos claro el significado de que estamos crucificados con Cristo. Un día mi esposa me explicó tan bonito esa parte y yo lo logré entender. Cuando yo logro entender que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo, que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, ahí viene una convicción de pecado en mí. Y lo dice la palabra en Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en ese cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios,
quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces quizás podamos llevar años en el Evangelio, años, pero no hemos nacido de nuevo, como esas nuevas criaturas que el Señor quiere que seamos. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así que la vida cristiana, la verdadera vida cristiana, es morir a sí mismo. Por eso es que somos crucificados con Cristo, porque morimos a los viejos hábitos, a la religiosidad, morimos al pecado, morimos también a la pobreza, a la ruina, al estancamiento. A los jóvenes mueren ¿a qué? Al bullying, a esos miedos, a esos temores. Eso es morir cuando somos cristianos y nos levantamos a caminar una vida totalmente transformada. Ya somos diferentes. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Yo siento que hace 23 años mi vida cambió, fue transformada por el Señor. A mí se me debe notar el cambio. Mis amigos, mi familia, mis hijos, los vecinos, toda la gente debe notar un cambio en mí. ¿Por qué? Porque el que pertenece a Cristo, nueva persona es. La vieja vida ha pasado. Esta semana hablamos con una parejita y nos decía que su hija no quería saber nada de Dios porque ellos como pareja han sido mal testimonio, porque viven, como dicen por ahí, como perros y gatos agarrados todo el tiempo. Y lamentablemente nosotros, nos decía la esposa, nos decía, es que mi esposo va a la iglesia, él levanta los brazos, y mi hija nos ve aquí en la casa agarrados, él me grita. Y la gente nos dice tan lindos, pero en la casa ellos son enemigos. Yo no quiero. La hija la mandaron a estudiar a otro país. Y ella allá está repitiendo el ciclo de sus papás. Y cuando regresó a visitarlos, la mamá no quería ni saludarla porque la hija estaba en otras cosas. Le dijo, mamá, eso es lo que yo aprendí en casa. ¿Usted qué me viene aquí a decir? Y ellos lloraban como papás esta semana contándonos eso. Dice la palabra en Romanos 6:4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces, quiero que me escuchen hoy esto. El Señor hoy está hablando a nuestros corazones. Cuando estamos complaciendo a la carne, a los pecados de los cuales nosotros ya fuimos liberados, estamos cargando un cadáver. Eso es lo que pasa. Imagínense cargando nosotros un cadáver. Eso se pudre. Pero la única manera que nosotros enterremos completamente ese cadáver es a través de ¿quién? De nuestro Señor, del Espíritu Santo, que es la única fuente de fortaleza. Tenemos que fortalecer nuestra naturaleza. Entonces les voy a explicar esto. Cuando nosotros nos alimentamos el cuerpo, cuando empezamos a comer saludable, a tomar agüita, a hacer ejercicio, nuestro cuerpo físico se va a fortalecer. Dejamos harinas, dulces, toda la comida chatarra y nuestro cuerpo empieza a cambiar. Hay un cambio y empezamos a bajar de barriga y a vernos más bonitos. Nuestra piel empieza a verse limpia. Así pasa cuando nos alimentamos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta naturaleza carnal, pecaminosa, al yo meterle palabra, oración, pues vamos a tener poder para poder escapar, para poderle huir a esa vida de pecado. Es ahí, es la única manera, no hay otra. Esta semana hablaba con un hombre que es del ministerio, que yo lo quiero mucho, y le pregunté porque me dijo, estoy desanimado, las cosas no han salido bien, yo siento que Dios no me escucha, que no me responde mis oraciones.
Y yo le hice una pregunta y yo dije, yo por aquí lo voy a corchar. Le dije, ¿cómo está tu relación con Dios? Me dijo, pastor, ¿para qué le digo si ya no quiero ni orar? Le dije, pues ahí está el problemita. Porque si nosotros nos desconectamos de la fuente, yo le dije eso, que nos da vida, eso es como el celular, quedamos sin batería. Entonces, si no tengo relación con Dios, estoy siendo ¿qué? Vulnerable y puedo caer. Vulnerable. No estoy siendo fortalecido. Es ahí en el secreto. Ese es el secreto. Yo siempre lo he dicho. ¿Dónde nos ganamos las batallas? En el secreto. Donde Dios me da la sabiduría para ser excelente papá, esposo, para tomar decisiones. Es ahí donde el Señor me da las instrucciones de cómo voy a hacer ese día. Si tengo dificultades, me va a decir cómo debo trabajar, dónde voy a buscar los recursos para traer a casa. Es en el secreto donde entregamos esas cargas, esa tristeza, ese dolor, esa preocupación. Es ahí donde nos fortalecemos. Es ahí donde nos llenamos los hombres de esa fortaleza y decir, Señor, guarda mi corazón de no caer en tentación. Es ahí donde Dios me dice, cuidadito. Él me habla. Dice la palabra en Gálatas 5:16, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, con la ayuda de Dios, sí podemos vivir una vida en santidad. Sí la podemos lograr. No tenemos que hacerle caso a las mentiras del diablo, porque Él nos va a traer siempre el pasado y nos insiste sobre cómo trabajar en la naturaleza pecaminosa, en la carne. Y Él no quiere que nosotros actuemos en el Espíritu. Es una batalla que tenemos entre la carne y el espíritu. ¿No han visto que a veces vienen pensamientos por aquí el enemigo? ¿Para qué ora? ¿Para qué lee? Mire, no le salen las cosas. Usted sí que es un bruto. Usted que le quedó grande la vida. Y por otro lado el Señor, ven, busca mi presencia. Tranquilo, yo puedo sacarte adelante. Todo va a estar bien. Él nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Él es el que nos da fuerzas para hacer lo que a Dios le agrada. Para tomar buenas decisiones. Esto es lo que significa verdaderamente ser libres. El Señor quiere que seamos verdaderamente libres, no solamente del pecado. Él quiere que seamos libres de muchas cosas que atraemos. Quizás traemos algo, como les decía, de este señor, de este joven. Traía su guardado y nunca había abierto su corazón con nadie. Es necesario poder sacar eso que hay allá adentro, ese atorado, y decir, yo necesito. Muchos, aquí es otra de las cosas que también el Señor nos libera. Muchos podemos traer culpa y condenación. Y podemos pasarnos toda la vida culpándonos. ¿Por qué fui bruto? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué hice esto? Uno de los mayores problemas para muchos creyentes es sentirse culpables. Y repetidamente nos sentimos condenados por los pecados del pasado. Y creemos que el Señor nunca nos ha perdonado. Y el enemigo se aprovecha de eso. Es decir, para Satanás es un deleite hacernos sentir mal con nosotros mismos. Y una forma de hacerlo es haciéndonos sentir culpables, bruto, y nos señala. Eso es lo que hace el enemigo. Y eso se llama una culpa falsa. Si nosotros lo aceptamos, nos va a afectar muchísimo. La Biblia enseña que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que tenemos el perdón completo. No importa cuál haya sido el pecado, hay total libertad de la condenación y de la culpa. No necesitamos agregar a nuestra culpa nada. La cruz, la sangre de Jesucristo es más que suficiente. Entonces, ¿qué pasa? El diablo trata de traer ese pecado a nuestra mente y nos empieza a hablar de culpa y condenación. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Declaremos quiénes somos nosotros, fuimos perdonados. Por lo tanto, ya no hay condenación, yo soy justificado, yo soy libre, Cristo me ama, yo soy hijo de Dios.
y declarémoslo en voz alta. Porque si nosotros callamos y vamos por la vida con la cabeza mirando al piso, eso es lo que quiere el enemigo. Y a veces nos sentamos a escuchar malas acusaciones y las mentiras del diablo, que empezar a declarar la verdad de lo que dice el Señor más de nosotros. Y pues obviamente el propósito del enemigo es ese, es sacarnos corriendo, es que no leamos, que no oremos, es traernos tristeza. Eso es lo que el diablo busca. Y lo dice la palabra en 2 Corintios 7:10. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, ¿qué pasa? La culpa está llena de condenación, de tristeza, de desesperanza, de desánimo. Queremos tirar la toalla. Nos dice que usted es malo. Nos dice usted es una persona, mire lo que hizo. Usted no merece el perdón. Usted usted no se justifica lo que usted está haciendo, porque mire, el enemigo nos hace creer que no hay promesas para nosotros. Creemos que Dios no nos perdonará ese pecado. Y el enemigo nos va a ir señalando y nos llena la cabeza de mentiras para que veamos como a un Dios justiciero. Y a veces le echamos la culpa a Dios. Muchos, lamentablemente, luchan con la culpa. Aunque saben que son perdonados, pero todavía se sienten culpables, se sienten atrapados en la culpa. Y pueden pensar, sé que Dios me perdonó, pero no puedo perdonarme a mí mismo. Y es necesario perdonarnos a nosotros mismos. A veces nos damos durísimo. Yo un día le hablaba a los hombres un tema y yo les decía, ustedes oran por ustedes mismos, ustedes se bendicen. Yo soy un guerrero, yo soy un gran hombre, hijo de Dios, yo nací para ser conquistador. O nosotros nunca hemos declarado una palabra buena sobre nosotros. Solamente condenación. Y eso solamente lo hace el enemigo. Satanás susurra en nuestras mentes que no nos merecemos el perdón. Él nos susurra, usted debe seguir llevando esa carga de vergüenza porque mire lo que hizo. Usted no se lo merece, no somos dignos de aceptar el perdón de Dios. Eso se llama falsa culpa. Hay personas que piensan que Dios no los escucha, que esa es la manera en la cual Dios les está castigando. Imagínense en eso. Nos está latigando todo el tiempo. Pero el plan del enemigo es que nosotros nos aferremos a esa falsa culpa. Entonces, ¿qué pasa cuando nos aferramos a esa falsa culpa? Algo muy delicado. Estamos ofendiendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Estamos insinuando que su muerte no fue lo suficientemente poderosa para cubrir todos nuestros pecados. De pronto pensamos, Él me perdona esto, pero esto, la falsa culpa puede impedirnos, cuidado con esto, a crecer. Eso hace la falsa culpa. Pero cuando fallamos, tenemos la promesa de que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos los borrará y nos los perdonará. Lo dice su palabra en 1 Juan 1:9. Dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí dice que la justificación que anula la culpa para los que estamos en Cristo. Pero a veces esos sentimientos de culpa pueden ser como, ojo, una llamada de atención de algo que no está bien. Cuando venga eso, como que es una alarma que se nos prende, que está pasando. Y es ahí donde tenemos la oportunidad de lo que dice la palabra, de confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Eso puede ser una alarma. Pero miren, la verdadera culpa
¿Qué hace la verdadera culpa? Cuando sentimos una verdadera culpa, pues esto nos impulsa a buscar de Dios. La falsa culpa nos aleja. La falsa culpa ve el fracaso en nosotros. La verdadera culpa ve que el fracaso como una oportunidad para que experimentemos el amor y la misericordia de Dios. Si me hago entender, la verdadera culpa borra con el pecado. La falsa culpa nos sigue aferrando a nosotros, al pasado. Entonces, cuando aprendemos a reconocer la diferencia, ya la culpa no tiene por qué dominar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Ya eso quedó atrás. Ahí nos tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento. ¿Será que esto viene de Dios? Porque no tengo por qué cargar con esto. Ya no. No fuimos diseñados para cargar la culpa. Jesús lo hizo por nosotros. Gracias a Él podemos caminar sin condenación alguna. Podemos caminar sin llevar ese muerto atrás en nuestra espalda. Dice la palabra en Romanos 8, del 1 al 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús llevó toda nuestra culpa. Y declarémoselo al enemigo. Leamos esta palabra cada vez que venga. La ley de Cristo me ha libertado de la ley del pecado. Eso es lo que tenemos que declarar al enemigo. Ya no hay condenación. Es gracias a la muerte, pero a la resurrección de Cristo es que nosotros somos limpios de pecado. Yo recuerdo que muchos años, recién nos restauramos con mi esposa, yo cargaba con ese muerto de la culpabilidad. Porque a veces yo veía a mi esposa llorando y yo decía, ella está llorando por mí, porque la hacía sufrir. Y yo a veces le sacaba cositas a ella y yo hablaba mal de mi esposa. Y eso era la rabia, yo me sentía como impotente porque yo quería sacar esa rabia que tenía conmigo mismo, de sentirme mal. Y eso hace que uno haga daño. Yo no me estaba dando cuenta. Cuidado cuando vengan esos momentos. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos libres. Tengamos cuidado de vivir con esa carga por los pecados del pasado. Borrón y cuenta nueva. Pasado es pasado. Todos los pecados son borrados. Nunca más, después de 23 años, el enemigo no me puede venir a condenar. Y ojo con esto. Yo confesé mi pecado a Dios, se lo confesé a mi esposa y ella tampoco me volvió a condenar. Ojo, porque a veces el Señor nos perdona, pero a veces nuestra pareja nos sigue condenando. Ya no hay condenación. ¿Qué pasa en el corazón de mi pareja? ¿Por qué me sigue condenando si Jesús ya me perdonó? Entonces a veces seguimos nosotros los seres humanos condenando, señalando, humillando. Nosotros hablamos con mi esposa de lo que pasó en el pasado, pero ya no hiere, ya no duele, porque nos perdonamos, hubo total libertad. Y lo que hablamos hoy es para ayudar a otras familias. Verdaderamente, ser libres también significa que el Señor nos liberó del temor, del miedo, de la muerte eterna. Él nos liberó de la pobreza, Él nos liberó de la ruina, del estancamiento, de todo lo que traemos allá que nos sentimos mal. Sentámonos que somos libres, porque dice la palabra en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Nuestra salvación es un regalo maravilloso, pero de mí depende, porque yo tengo que cuidarlo, tengo que protegerlo como un tesoro. Y lamentablemente
el enemigo, él nos juega un jueguito en nuestra mente con todo esto que hemos estado hablando para que algún día botemos la toalla y perdamos la salvación. Es el tesoro más preciado que tenemos. Si yo me muero, me voy para el cielo. Ya la tengo asegurada, pero también la puedo perder. Ese es el plan del enemigo. Y yo he visto personas que juegan con la salvación. Yo un día le decía a un hombre: estás jugando con candela. ¿No te da miedo de perder la salvación? Y como que se ríe. Yo dije: pero ¿qué nos está pasando? Esto es serio. Es muerte o vida. Dice que así la muerte ya no tiene poder sobre nosotros porque Cristo lo venció. Ahora, nuestro cuerpo físico es mortal. Todos, cuando morimos, esto desaparece. Pero ¿qué hay de nuestra alma? Pues nuestra alma va a seguir viviendo hasta la eternidad. Y yo quiero vivir una eternidad con Cristo. Yo quiero vivir una eternidad bien. Yo tengo que cuidar mi salvación. Por eso hoy, como hijos de Dios, tenemos que renunciar a esa mentira del diablo, a seguir siendo esclavos del pecado, del coqueteo, de la tentación. Ya nosotros no podemos encasillarnos a las cosas del mundo. Ya no, porque ya vivo en el Espíritu. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Juan 5:24: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados. Hermoso esto. Pues ya han pasado de la muerte a la vida. Es decir, nosotros, los que estamos aquí, todos los hijos de Dios, ya el Señor nos trasladó de la muerte a la vida. Yo no me quiero devolver a la muerte. Yo sabía, y un día el Señor me lo mostró, si esa oportunidad que Él me dio, si tú no cambias, mira lo que te espera en el futuro. Y yo vi lo que me esperaba en el futuro. Y yo no quiero volver atrás. Yo estoy feliz porque Dios tiene ya un plan conmigo eterno y tengo que cuidarlo. Esto no es un juego. No solamente porque es que yo tengo que serle fiel a mi esposa y no, aparte de serle fiel, yo tengo que serle fiel a Dios. Yo tengo que cuidar ese regalo tan precioso que es la vida eterna, porque es un regalo dado por el Señor. Yo no puedo despreciar. Él nos liberó de todo esto, del temor. Recordemos que el miedo, porque muchas veces, bueno, ya nos liberamos de la culpa, yo ya no vivo en pecado, pero ¿qué vivimos así? ¿Y ahora qué voy a hacer? El Señor se olvidó de mí, mire la situación. Pero recordemos que el miedo y el temor no vienen de Dios. No, dice la palabra en Salmo 34:4: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Dios anhela libertarnos de los miedos, de los temores, jóvenes, del bullying. Él desea libertarnos de todo aquello que podemos tener ahí en nuestra vida. Él desea, como lo decía David, nosotros podemos experimentar la libertad de Dios al buscar su rostro y su presencia. Él quiere eso. Él quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Él quiere que nosotros seamos llenos de su Santo Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, pues ya no vamos a ser esclavos del pasado ni de la vieja naturaleza. Ahora somos esclavos del Señor. ¿No les parece eso hermoso? Pues entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra.